José Cretaz presenta el tema de la semana en TMT. El 13 de junio del 2013, hace casi 4 años, publicamos en La Nación una nota titulada Bitcoin, fiebre argentina por la máquina de dinero digital. Eran tiempos del cepo al dólar y restricciones económicas de todo tipo. Medios extranjeros contaban cómo un puñado de jóvenes le escapaba a esos controles y de paso le ganaba a la inflación. Y también decidimos sumarnos a empezar a contar ese fenómeno. Eran los primeros tiempos del Bitcoin, la primera criptomoneda global nacida de un paper académico e impulsada en medio de una extraña nebulosa por un desarrollador enigmático, casi una película. Entonces cualquiera podía minar monedas, así se decía, con su propia computadora y casi el único insumo de la energía eléctrica, que en la Argentina, de hace 4 años, era prácticamente regalada. En aquella nota, escrita para Doña Rosa, explicábamos: es como tener la máquina de hacer billetes, o la entronización del nuevo patrón oro, que vendría a ser hoy el poder de cómputo. No faltan quienes lo ven como un pasatiempo de adolescentes geek, decíamos en aquel momento, o la conversión tequi tardía de financistas que ven llegar nuevamente un tren al que subirse. También están los que encuentran en este modelo características de la sociedad que viene: colaborativa pero anónima, organizada aunque descentralizada y con una forma de democracia directa basada en el conocimiento. Son las criptomonedas, la más famosa es el Bitcoin, y explicar de qué se trata, decíamos entonces, y cómo funcionan es todo un desafío. Emanuel Ortiz, que por aquel entonces tenía 22 años, un estudiante de ingeniería electromecánica rosarino, se lo explicaba así a sus familiares: a mi vieja no le puedo decir que estoy hasheando. Le dije que la placa de video hace un cálculo y me pagan por eso. Había intentos de todo tipo, y los hay hoy todavía, por tratar de explicar en palabras sencillas de qué se trata esto. En noviembre de 2013 también marcamos el primero de una serie de hitos del Bitcoin a nivel global, su llegada a los $1.000 por unidad. Cada Bitcoin, $1.000. Aunque con inestabilidad atribuida a su novedad, a la especulación y a otro tipo de múltiples factores, la moneda virtual, en cuya acuñación y regulación no participa ningún Estado nacional, tuvo un recorrido ascendente todo este tiempo. Por supuesto, con estos vaivenes y algunos pozos que preocuparon a aquellos que habían comprado Bitcoin. No apto para cardíacos, podríamos decir, parafraseando un lugar común. Después de aquella nota, la moneda tuvo una caída y cada tanto alguno que compró me escribía, yo había escrito esa nota, reclamando por lo perdido. Hace tiempo que eso ya no ocurre, ya nadie me escribe para reclamar lo perdido, supuestamente en alguna caída después de aquel hito de 2013 del Bitcoin a $1.000 la unidad. En mayo pasado, tal vez sea por esto, el Bitcoin superó los $2.000 la unidad y ya vale el doble prácticamente que la onza de oro. En 2015 el Bitcoin estaba a $250 y la onza de oro a $1.200. Un rango de valor del oro en el que se mantiene 2 años después. El Congreso y la justicia estadounidenses intervinieron ante las denuncias que vincularon al Bitcoin con el crimen organizado y el peor de los submundos. Otros gobiernos también lo hicieron y cada tanto esta moneda criptográfica vuelve a la escena en las secciones de ciberpoliciales globales, si es que existiera tal cosa. La última vez fue con el caso Wannabe, el virus que secuestra tu computadora y te pide un rescate. En programas anteriores de TMT hablamos de blockchain, la tecnología de encadenamiento de paquetes de datos que está detrás del Bitcoin y que lo hace seguro, y algunos dicen que es más importante el blockchain que la moneda virtual, por el potencial que tiene para las finanzas digitales en general y también fuera de ese ámbito. Hoy abrimos la cabeza, también, ¿por qué no?, un poquito el bolsillo, y dedicamos el programa al Bitcoin y a blockchain, mucho más que el futuro del dinero. Arrancamos con las entrevistas del día de hoy, como lo adelantaba Pablo Palma, nuestro productor. Vamos a conversar ahora con Carlos Maslatón, que es analista de mercados, integrante de la bitcoinera Xapo, Xapo Network. Es analista técnico de mercados financieros, bitcoinero, así se presenta en su cuenta de Twitter, abogado, y con él vamos a iniciar este recorrido sobre el Bitcoin y blockchain. Carlos, ¿cómo va? José Cretaz aquí en Radio Cultura.
¿Cómo andás, Cretaz? Un gusto saludarte. Vos sabés que hace 4 años te entrevisté yo a vos. Ahora ¿sí? Me entrevistás vos Claro, por FM Identidad. Identidad. ¿Sabés que por Identidad? Sí, te busqué en Google como periodista porque me sonaba mucho tu apellido. Claro, pero sí. Te encontré como analista de mercado y bitcoinero. Bueno, hago muchas cosas, así que un placer a disposición de lo que necesiten. Bueno, ¿qué es un bitcoinero? Empecemos por la biografía. Bueno, eso es una palabra que inventé yo, pero obviamente quiere decir el que está dedicado a los bitcoins, ¿no? Uh-huh. Es decir, porque una empresa que produce banana es una bananera, ¿no? Una empresa que fabrica dátiles es una datilera, una empresa relacionada con bitcoin, yo le digo que es una bitcoinera. Eso casi te diría que es un argentinismo. Y cuando tenés que explicarle a un amigo tuyo, a un conocido, a alguien o desconocido, ¿qué es el bitcoin en términos sencillos? ¿Cómo lo haces? Pues bueno, yo por mis enfoques financieros y jurídicos lo hago de manera diferente a como suelen explicarlo las personas más tecnológicas. Para mí simplemente es una moneda. Es una moneda como el euro, el yen, el franco suizo, el peso argentino, el dólar norteamericano, con la característica de que no está emitida por ningún gobierno. Es la primera moneda privada en más de 200 años en el mundo. No circula desde el punto de vista físico, son todos registros digitales, y sí tiene una característica que es única en la historia de la moneda y en la historia de las finanzas y de la economía, que es que su programa de emisión, o sea, la cantidad de bitcoins que hay y que va a haber en circulación, está predeterminada desde el día 1 de su existencia. Uh-huh. No hay riesgo de emisión, no hay un banco ni un privado que le dé a la maquinita. No se puede hacer eso. Se van emitiendo cada 10 minutos, en este momento 12 bitcoins y medio. Hace un año se emitían 25 bitcoins cada 10 minutos, dentro de 3 años se van a emitir 6,25 bitcoins cada 10 minutos. Así hasta llegar al final de la emisión prevista, que es en el año recién 2140. Uh-huh. O sea, faltan 130 años más o menos para llegar ahí. 123 años. Pero el tema es cuántos bitcoins hay en el mundo. Mirá, hay en este momento 17 millones de bitcoins. Uh-huh. 16.900 más o menos por ahí. Y va a haber, cuando se termine de emitir todo, 21 millones de bitcoins. Vos sabés que en el dólar hay una determinada cantidad de trillones de dólares, que hay una determinada cantidad de billones de pesos, pero vos no sabés cuánto va a haber en el futuro. En el caso del bitcoin sí sabés, y esto es, no hay forma de modificarlo. Uh-huh. Con lo cual, si vos tenés la oferta reducida, conocida de antemano, sabés cuánto va a haber. El valor del bitcoin, del resto de las monedas, va a depender exclusivamente de la demanda, uh-huh, porque la oferta es un hecho conocido. Por eso es que vos has visto, no sé si lo comentaste ya, que el bitcoin, que valía $0.01 cuando empezó, hace 6 años, 5 años, en este momento está valiendo más de $2.300 cada bitcoin. Uh-huh. Si vos multiplicás 17 millones por 2.300 en este momento, tenés más de 40.000 millones de dólares en bitcoin circulante, si lo medís en dólares. Uh-huh. Pero tiene inevitablemente, por esto que yo te digo, una tendencia alcista. El bitcoin ganó la pulseada, se impuso porque tiene una enorme demanda en todo el mundo, y como la oferta es conocida y limitada de antemano, bueno, tenés esta facilidad que no tienen otros sistemas monetarios. ¿Por qué hablamos de Bitcoin y no de otras monedas similares, criptomonedas, monedas así informáticas? Se puede hablar. ¿Sí? ¿Hay otras? Hay muchas. Uh-huh. Hay unas que son exitosas y otras que no. La segunda más exitosa es el Ethereum, que está hace poquito tiempo, 1 año. Uh-huh. Esa anda muy bien. Pero no da para crear infinitas monedas. Esto justamente porque no es que uno simplemente se pone a emitir monedas y que crea un sistema monetario y que eso lo va a aceptar todo el mundo. Las aceptaciones que hagan en este sentido van a ser muy bajas, digamos, ¿no? Volvemos a la teoría a la teoría económica, digamos, y al tema de la confianza. Es que depende de la demanda nada más. Uh-huh. Vos pensás que el papel moneda que existe en el mundo como tal desde el año 34-35, que fue un fenómeno mundial, o sea, está impuesto por los gobiernos que dicen esto que yo emito es obligatorio aceptarlo y es el medio de pago para cancelar las obligaciones. En este caso no lo dice nadie. Uh-huh. No hay nadie que pueda imponerlo, pero funciona
porque ha tenido aceptación. La aceptación del Bitcoin es, entre comillas, su respaldo, ¿no? Porque una típica pregunta que te hacen en otras así es, ¿y cuál es el respaldo del Bitcoin? Y yo contesto, ¿y cuál es el respaldo del dólar o del peso del real brasilero? El único respaldo no es un respaldo, es que el gobierno dice que es obligatorio usarlo. Fíjate acá en Argentina, por ejemplo, con este gobierno, el gobierno te dice que es obligatorio pagar en la moneda que emite y en forma bancarizada. Pero no se juega a decir, a ver, ¿quién acepta lo que yo fabrico? ¿Quién acepta lo que fabrican desde el Banco Central? Nada, te lo imponen por la fuerza. La ventaja del Bitcoin es que es voluntario. Vos si querés la aceptás, si querés no la aceptás. ¿Qué novedad? Porque yo te puedo decir que la aceptación ha sido muy grande, pero además en todo el mundo. Ese no es un tema de Argentina ni de Estados Unidos, está en India, en Pakistán, en Sudáfrica, en Alemania. En comercios que aceptan para transacciones habituales, o sea, en ese sentido. Te voy a decir algo que te va a sorprender. Todos los comercios aceptan Bitcoin, todos. Lo que pasa es que no se dan cuenta. Mira, Xapo, que es una bitcoinera, como yo digo, que bueno, no es argentina, hay gente que está en Argentina, hay otra gente que está en todo el mundo, en otras partes del mundo. De hecho, la empresa, la sociedad es de Hong Kong y tiene sociedades en Suiza y en los Estados Unidos. Pero Xapo sacó, hace ya 3 años, una tarjeta de débito. Es una tarjeta donde vos pagás en cualquier comercio del mundo, en la moneda local. Lo que hace Xapo es cubrir esa obligación, ese gasto de una persona, cubrirlo con la moneda local, y al cliente lo que le cobra son bitcoins. Le debita bitcoins de su billetera Bitcoin en Xapo. Con lo cual vos podés ir a comer a un restaurante, pagar el supermercado, comprarte un auto inclusive, con esa tarjeta de débito. Quien recibe el pago es simplemente una persona común, pero él no sabe que quien está pagando en realidad está pagando con bitcoins. Con lo cual esa limitación de qué se acepta y qué no se acepta no tiene mucho sentido. Mira, si vos estás en Argentina, vos tenés tarjeta de débito o de crédito en pesos, te vas de vacaciones a Francia. Vos no vas en Francia a decir, ¿quién me acepta mi tarjeta de débito o de crédito en pesos? No es así. Vos pagás en euros. Claro. Y después hay un sistema bancario por detrás y de tarjeta de débito o crédito que se encarga de hacer todas las conversiones. Bueno, con Bitcoin pasa lo mismo. Así es, Carlos, muy interesante, y te agradecemos mucho este rato. Vamos a seguir nuestro recorrido con otros entrevistados para profundizar en el tema del Bitcoin. Bueno, muchísimas gracias, mucha suerte con el programa. Abrazo. Hablábamos con Carlos Maslatón, analista de mercados, integrante, como él nos contaba, de Xapo, esta bitcoinera, abogado y además analista técnico de mercados. Seguimos recorriendo el tema de hoy, Bitcoins aquí en TMT, y ahora lo vamos a hacer con Federico Ast, que es fundador de CrowdJury, primer sistema de justicia para la era de Internet, así se presentan, y participante de alguna de las experiencias de Singularity University. Federico, ¿cómo va? José Cretaz aquí en Radio Cultura. Hola, José, mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Qué le aporta el Bitcoin a la economía? Aporta la posibilidad de, básicamente, tener dinero efectivo para Internet, ¿no? Cuando nace el Bitcoin en el 2008, con este famoso paper de Satoshi Nakamoto, sea quien sea, lo que pasa por primera vez es que se puede hacer una transacción entre dos usuarios sin pasar por un intermediario como una tarjeta de crédito o una tarjeta de crédito o PayPal. Entonces, lo que podemos hacer es mandar dinero como hacemos en persona, en efectivo, ¿no? En efectivo, en persona uno va a un lugar, a una confitería y paga un café a un extraño, sin ningún intermediario, solamente da un billete, y paga y se va. En Internet, lo que siempre tuvimos era una serie de intermediarios como PayPal que se aseguraban de controlar la identidad de las personas que pagaban y cobraban una intermediación por ese trabajo. Entonces, Bitcoin desintermedia toda esta serie de capas que hay en el mundo financiero y nos da la posibilidad de tener efectivo para Internet. Y jurídicamente, ¿cómo es esto? Porque imagino que cambian los contratos, cambian montones de cosas, ¿o no? ¿O no cambia nada? Y jurídicamente está por verse,
los gobiernos todavía están tratando de entender cómo funciona el Bitcoin y qué es lo que se puede regular y qué es lo que no. En el fondo, un gobierno no puede regular el Bitcoin como, bueno, digamos, aprendido en las famosas discográficas con el caso de Napster, los torrents. Por más de que hubiese intenciones de atacarlas legalmente, se dieron cuenta que era muy difícil de hacer. Entonces, desde el punto de vista legal, no es tan fácil pensar cómo hacer el enforcement de una legislación sobre el Bitcoin, por el sentido de que está distribuido en una red de todo el mundo y la única parte que realmente puede controlar un gobierno son los puntos de acceso a esa red, ¿no? Cuando la gente cambia pesos o dólares por Bitcoin y cuando sale del Bitcoin hacia pesos y dólares. Pero lo que pasa dentro de la red realmente no hay una forma de controlar. ¿Y hay algún país que haya dicho, acá lo prohibimos? Rusia fue un país que prohibió el Bitcoin, y la realidad es que al comienzo también el Bitcoin tuvo una muy mala fama, ¿no? Porque no sé si conocen el caso de Silk Road, que era este mercado, una especie de eBay de actividades ilegales como armas, drogas. El Bitcoin se hizo famoso a manera popular porque era el dinero que usaba para ese tipo de intercambios. Pensamos que, digamos, siempre los narcotraficantes en la historia, usaron siempre efectivo, porque era la forma de hacer transacciones anónimas. Y mucha gente se toma de eso para decir, bueno, si un Bitcoin permite hacer transacciones anónimas, hay que prohibirlo porque es la moneda de la ilegalidad. Pero bueno, también hay que prohibir el efectivo desde este punto de vista. Veo que estás involucrado desde la academia en el emprendedorismo, la creación de nuevas empresas. ¿Alrededor del Bitcoin ya hay un ecosistema de emprendedores, de empresas, de nuevos negocios? Hay un enorme interés en el mundo por la tecnología nueva esta. Pero yo les voy a decir a mí lo que más me interesa del Bitcoin, que no es el Bitcoin en sí, sino que es el blockchain. Lo que va a hacer el blockchain de aquí a unos años, muy probablemente, es permitir la construcción de nuevas empresas de Internet, nuevos protocolos de Internet. Ustedes piensen que hoy estamos en Facebook, ¿no? Estamos todo el día en Facebook creando contenidos y, Facebook es el intermediario entre todos los usuarios que somos nosotros. Cada vez que yo me comunico con mi familia a través de Facebook, paso por sus servidores y Facebook en ese punto, por su intermediación, recibe una compensación, ¿no? Ahora como comisiones de todo lo que nosotros hacemos. Que no es muy diferente de lo que es el modelo de negocio de los bancos, ¿no? Que también intermedia entre pagadores y recibidores de dinero. Ahora, imagínense si hubiese una plataforma igual a Facebook en todos los sentidos, pero construida sobre la red de blockchain. Imagínense que ustedes usan esta plataforma y que por cada vez que ustedes hacen un post y alguien le comparte o alguien le pone like, ustedes reciben un micropago de la red. Entonces, todo el tiempo que hoy dedicamos a trabajar, digamos, entre comillas gratis para Facebook, empezaríamos a monetizarlo nosotros en lugar de la plataforma. Y de esta forma había un cambio enorme del ingreso a nivel mundial, ¿no? De cómo se distribuye el ingreso. Y esto que pasa para Facebook también pasaría para Uber, para Airbnb y todas estas plataformas globales enormes que intermedian entre usuarios. Cuando se construyan dentro del blockchain, van a empezar a, en vez de cobrar el 40% de comisión como cobra por ejemplo Uber, cobrar comisiones de 1% que se van a distribuir entre usuarios. O sea, la parte más interesante a mi juicio del blockchain es la posibilidad de cambiar de manera radical la forma que está construido Internet y poner al usuario en el centro en lugar de las grandes empresas. Federico, muy interesante, seguro vamos a volver a conversar de estos temas. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo, José. Chao. Hablábamos con Federico Ast, fundador de CrowdJury, hombre vinculado al Bitcoin, docente también de la Universidad del SEMA. Seguimos aquí en TMT, en Radio Cultura, hoy conversando de Bitcoin y blockchain, y ustedes dirán, ¿qué será eso? Bueno, más o menos lo venimos explicando y vamos a seguir haciéndolo en lo que resta del programa. Ahora vamos a conversar con Gabriel Kurman, que es economista, MBA,
especializado en mercado de capitales, y es miembro ejecutivo de Bitcoin Argentina, y ahora le vamos a preguntar a él precisamente qué es eso. Gabriel, ¿cómo va? José Cretaz aquí en Radio Cultura. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy buen día y gracias por la invitación. Gabriel, ¿qué es Bitcoin Argentina? A ver, la ONG es algo que se construyó con muchísimo esfuerzo, ya por allá en el 2013, y que luego dio lugar a otras 10 comunidades en Latinoamérica que hoy se encuentran bajo el paraguas de la ONG Bitcoin Latinoamérica. Básicamente el principal objetivo de la ONG es dar a difundir esta tecnología. Esto, como bien charlaban en la entrevista anterior, es una nueva era de Internet, que muchos denominan la Internet del valor, que va a generar miles o millones de puestos de trabajo, una enorme cantidad de valor agregado, exportaciones de servicios. Y la idea de la ONG es que Latinoamérica y Argentina en particular sean líderes en esta nueva era de Internet, que empresas de Argentina y de Latinoamérica salgan a ofrecer estos servicios al mundo, que desarrolladores de nuestra región estén liderando este proceso. Y por eso, con mucho esfuerzo, ya hace 4 años venimos además organizando lo que es la conferencia Bitcoin y Blockchain más grande de la región, que se llama la BitConf. En 2013 se hizo en Argentina, en 2014 en Brasil, en 2015 en México, el año pasado lo volvimos a hacer en Argentina, y ahora este año, a finales de octubre, se va a hacer en Medellín, en Colombia. Y cada vez que la BitConf pasa por un país, es impresionante el crecimiento que hay en la comunidad, en la cantidad de proyectos y de startups que se van generando en cada país. Gabriel, ¿por qué Argentina fue pionera en esto? Mira, yo creo que los factores son múltiples. Las dificultades cambiarias que teníamos en los últimos 10 años seguramente ayudaron a que la comunidad y las personas busquen alternativas diferentes de almacenar su valor a lo largo del tiempo. El Bitcoin ha sido la moneda más rentable, o el activo, más que moneda, el activo digital más rentable en los últimos 8 años, y seguramente fue un escape importante para los envíos de dinero, las transacciones, el comercio electrónico y como almacenaje de valor. También tiene que ver con el gran nivel de emprendedores que tenemos en Argentina, ¿no? En todo el mundo, especialmente en el Silicon Valley, son muy valorados los emprendedores argentinos, ¿no? Por las dificultades que tenemos habitualmente, genera una raza de emprendedores muy resilientes y creativos. Y hoy te diría que Argentina es una potencia mundial en cuanto a tecnología blockchain, y algunos de los proyectos más interesantes que hoy hay en el mundo vienen de Argentina y de Latinoamérica. Por ejemplo, ¿alguno que puedas contarnos? Bueno, yo tengo la suerte de ser cofundador de RSK Labs. RSK Labs es la primera plataforma que ha desarrollado la posibilidad de hacer contratos inteligentes sobre el Bitcoin. Esto, puesto en criollo, lo que significa es que ustedes saben que el blockchain es esta red descentralizada de servidores que a muy bajo costo nos permiten enviar bitcoins con una seguridad extremadamente alta. Bueno, lo que nosotros construimos es una plataforma que opera por encima del bitcoin, que permite usar esa misma infraestructura y esa misma seguridad, pero para enviar cualquier tipo de activo, no solamente bitcoins. Uno puede crear un criptopeso, que de hecho estamos haciendo una prueba piloto con el apoyo del Banco Central de Argentina, y esta semana estuvimos reunidos con el Banco Central de Perú también. Uno podría enviar programas de loyalty y de reward, uno podría enviar acciones y hacer crowdfunding de pequeños startups a través del blockchain. Uno podría hacer sistemas de votación descentralizado con voto electrónico, y de hecho ayer justamente RSK Labs se ganó un premio de un concurso realizado por el Citibank para desarrollar una plataforma junto con el partido de la red de votación descentralizada, pero basada en tecnología blockchain. O sea que hoy RSK Labs es una de las empresas más reconocidas a nivel mundial en el ecosistema Bitcoin, y hay muchísimo entusiasmo por la posibilidad que brinda de enviar a través de la seguridad de la red Bitcoin cualquier tipo de activo digital que queramos tokenizar. Gabriel, ¿dónde se forma
el profesional que trabaja en estos temas o que quiere el estudiante que quiere volcarse a estas cuestiones? Mira, esa pregunta es importantísima porque hoy, si vos me preguntás, el cuello de botella más grande que tiene el ecosistema es la falta de desarrolladores y de profesionales con capacidad. Hay una demanda infinita a nivel mundial y no hay suficientes personas y desarrolladores con conocimiento específico. Nosotros desde RSK Lab estamos creando RSK University, que básicamente es como una especie de universidad open source donde nosotros creamos el contenido para que los desarrolladores directamente lo aprendan, pero estamos buscando socios, estamos hablando con la gente de Digital House, hay un grupo en Brasil que se llama Blockchain Academy, que también está generando contenido, hemos estado en Dubái hablando con el Ministerio de Educación de Dubái, y en realidad invitamos a cualquier institución académica que esté preparando desarrolladores o ingenieros en sistemas que quieran acercarse. Nosotros tenemos los contenidos, son temas muy muy específicos, pero que tienen una demanda actual increíblemente alta. Y también necesitamos profesionales de ciencias económicas, ¿no?, que entiendan el potencial de esta nueva tecnología digital y que puedan, digamos, idear y crear estos casos de uso que van a ser usados por las empresas del futuro. Gabriel, muy interesante, muchas gracias. Un placer, muchísimas gracias por la invitación. Saludo grande. Hablábamos con Gabriel Kurman, economista, MBA, CEO y cofundador de Coibanks y de RSK Labs, que es el caso que nos contaba. Seguimos aquí en TMT hablando hoy de Bitcoin y blockchain. Aquí estamos en TMT hoy, como decíamos, hablando de Bitcoin, y lo vamos a hacer ahora con uno de los primeros mineros de Bitcoin en la Argentina, que es Joan Zweig, innovador tecnológico, docente, divulgador, speaker. Seguramente se lo han cruzado en algún lado, en alguna pantalla, por sobre todas las cosas. Joan, ¿cómo va? Muy buenas tardes, José, ¿cómo estás? Joan, ¿cómo fue aquella experiencia hace, si no recuerdo mal, 4 años de minero? ¿Estabas con un casco amarillo, con un mameluco naranja? ¿Cómo era eso? La verdad que las primeras veces en el año 2012, fin del año 2012, cuando nos juntábamos a conversar por primera vez acerca de economía digital y Bitcoin con un grupo acá, estaba escuchando recién a Gabriel también, que participaba un poco en las conversaciones, de poder entender estos cambios revolucionarios que impactan a nivel económico. Yo tuve unas experiencias de hacer minería de Bitcoin, esta forma que en la génesis era producir Bitcoins, básicamente dando poder de cómputo al sistema a cambio de la contribución en Bitcoins. Hoy en día, en la práctica, ya es un instrumento de forma de conseguir Bitcoin, ya es algo que ya no es algo que sea algo masivo, porque el proceso de hacer minería hoy en día es extremadamente costoso debido a la dificultad que hoy tiene. Digamos que en aquel inicio el sistema recibía pequeños aportes de poder de cómputo de mucha gente que podía hacerlo con una computadora relativamente normal y energía, y hoy ya se necesita una capacidad de cómputo muy superior, ¿no? Sí, para poder comprender el proceso de minería podemos compararlo al proceso de cuando se descubrió el oro. Si nosotros nos remontamos a la historia humana y descubrimos que el oro tiene ciertas características y que se consigue en ciertos lugares, podemos hacer una analogía con el Bitcoin, pero a diferencia de un recurso que es un recurso natural, es un recurso intangible, que para poder hacer una minería más eficaz y más óptima, debemos aportar mayor poder de cómputo al sistema. Ese poder de cómputo básicamente se hace para poder escribir, los mineros básicamente se encargan de poder escribir el blockchain. Uh-huh. La blockchain, que es justamente la tecnología que se basa, por ejemplo, de RSK Labs para como base, como núcleo tecnológico, y una de sus aplicaciones, la aplicación más popular es el Bitcoin, pero va mucho más allá también. Uh-huh. Joan, ¿qué panorama de uso tenemos hoy del Bitcoin en la Argentina? ¿Hay comercio, restaurante, comercio electrónico? ¿Dónde? Los números más actualizados que tenemos es que en Capital Federal tenemos 600 lugares que aceptan Bitcoin como forma de pago, según coinmap.org, que es una organización que se dedica a mapear lugares que aceptan Bitcoin como forma de pago. Estos lugares incluyen hoteles, peluquerías, diseñadores freelance. Hay un montón de servicios
que se pueden adquirir con bitcoins hoy en día. ¿Y cómo consigo los bitcoins? Hoy en día, para conseguir bitcoins, la forma más popular es por paridad cambiaria, es decir, mediante alguna plataforma de exchange, algún mercado de exchange, que hoy en día hay muchos emprendimientos en Argentina, como por ejemplo Ripio, BitXLA, Satoshi Tango. Son todos emprendimientos que son exchange, que básicamente lo que hacen es trabajar con la diferenciación de la compra y la venta. Y son facilitadores que, por ejemplo, Ripio el año pasado revolucionó mucho porque mejoró la accesibilidad, pudiendo comprar bitcoins en, por ejemplo, cualquier kiosco mediante la red de Pago Fácil o Rapipago, mediante montos muy pequeños. Recordemos que al ser una tecnología experimental y todavía muy en cierto lugar muy volátil, las comisiones que se establecen a la hora de, y al no estar regulada también, que es la variable más importante, las comisiones a veces de los mercados de compra y venta son muy altas en comparación a los bancos, como lo conocemos hoy en día, o en comparación al dólar, como lo conocemos hoy en día. Pero básicamente lo que hace es mejorar la accesibilidad, y hoy en día se puede adquirir el Bitcoin o mediante un exchange formal o mediante compra y venta independiente, que es la forma que en la génesis del Bitcoin era la que más se buscaba. Joan, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José. Muy buenas tardes. Hablábamos con Joan Zweig, innovador tecnológico, docente, y como nos recordaba él, allá lejos ese tiempo, en 2012, uno de los primeros en Argentina en participar de esta actividad directamente desde la minería de Bitcoin. Seguimos conversando sobre Bitcoin y blockchain hoy, y ahora lo hacemos con Santiago Siri, emprendedor, tecnólogo, autor, fundador y par del Partido de la Red, que ya fue mencionado en el programa de hoy. Santiago, ¿cómo va? Bien. Santiago, ¿por qué los bancos y las instituciones financieras tradicionales no están tan volcadas a esta tecnología? Bueno, principalmente porque están sujetos a una serie de regulaciones que todavía no se ha entablado los puentes regulatorios necesarios para que las grandes instituciones pongan sus fondos sobre un blockchain o sobre Bitcoin o sobre algún tipo de criptomoneda. Pero cada vez más se ve en algunos países que hay legislación favorable, como ocurrió recientemente en Japón, como está ocurriendo en Australia, y hay otros países que, como Venezuela, que por ejemplo no lo miran favorablemente. Entonces, tarde o temprano el Bitcoin va a ir buscando su refugio en las jurisdicciones que sean amigables a él. ¿Y en Argentina cómo estamos? ¿Somos amigables o no? En Argentina creo que estamos en veremos. Sí creo que hay un interés por parte de la gente que trabaja en el Banco Central y en las instituciones más importantes financieras del país, donde históricamente la Argentina ha sido un país que le interesa la innovación financiera, y creo que en líneas generales hay una mirada positiva a la oportunidad que representa Bitcoin y las criptomonedas para un país que, bueno, todavía sufre problemas de inflación y de desmanejo económico bastante importante. Si tuvieras que explicarlo en términos sencillos, ¿por qué decimos Bitcoin y blockchain? Blockchain es el libro contable distribuido que permite el funcionamiento de Bitcoin. Y Bitcoin es una moneda que permite transaccionar sin intermediarios. No nos damos cuenta cada vez que transaccionamos día a día con los pesos o con la tarjeta de crédito, que en el fondo siempre hay un banco intermediando nuestra relación económica y cobrando una comisión al respecto. Y lo que logra esta tecnología digital es desintermediar esas relaciones de poder y genera un panorama financiero mucho más inclusivo mirando hacia adelante, porque las tecnologías digitales tienen una capacidad de escala que las instituciones tradicionales no son capaces. Durante todo el programa de hoy hablamos precisamente de ese tema, la desintermediación, la capacidad distribuida que tienen estas tecnologías. Pero la pregunta que surge es, ¿quién paga la infraestructura? ¿Cómo se paga? ¿Cómo se mantiene y se hace crecer? Bueno, lo interesante de las redes distribuidas es que en el fondo todo lo que permite el funcionamiento de algo como Bitcoin es pura y estrictamente software. Luego se hace hardware que está optimizado para usar ese software, como los mineros que usan chips especializados para el algoritmo de Bitcoin, para acelerar la capacidad de mining. Pero todo lo que constituye la infraestructura de esto es software de código abierto, libre, gratuito, que cualquiera puede instalar en su propia computadora y familiarizarse con el
funcionamiento de cómo opera, y es justamente el triunfo del software como catapulta de innovaciones tecnológicas que ahora ya no solamente cambia la comunicación y la cultura, sino que la política y las finanzas van a verse en gran medida disrumpidas por esto, y donde hoy ya hablamos de una economía, en el caso de Bitcoin, de 30.000 millones de dólares, en el caso de las criptomonedas en general casi 100.000 millones de dólares, y algo que ocurrió en menos de una década. Entonces el poderío económico de esto es bastante relevante. Santiago, un abrazo y muchísimas gracias como siempre. Que tengan muy buen día. Hablábamos con Santiago Siri, emprendedor, tecnólogo, autor, uno de los fundadores del Partido de la Red, que ahora está en los Estados Unidos precisamente dedicado a trabajar, a investigar, a desarrollar negocios sobre esta tecnología, blockchain. Ahora en TMT, Tecno Vintage, dispositivos, contenidos y tecnologías que nos trasladan a otros tiempos. Están haciendo caja, ¿eh? Qué bárbaro. No sé de qué lado del Bitcoin, si de este lado o del otro. ¿Cómo producen Bitcoin? ¿Este será el sonido? Me parece que no, que el software no hace ruido. Claro, pero bueno, este es nuestro sonido imaginario, digamos, o como lo reflejaba por lo menos Pink Floyd en este tema. Vamos al Tecno Hablemos Vintage. de plata. Hablemos Viste de que plata. la gente se quema el gusto hablar de dinero. Nosotros sí. No tenemos mal gusto. Así es, hablemos de plata, pero bueno, en este país hablar de plata es hablar es complicado. Sí, es hablar justamente de la gran historia argentina. En esa historia argentina vamos a diciembre del año 2000 con Fernando de la Rúa anunciando esto. Terminamos este año con un gran éxito, el blindaje 2001. Esto es lo que estábamos haciendo mientras algunos decían que no hacíamos nada. ¿Arriesgué mi capital político para tomar las medidas más duras en el primer año? ¿Qué importa si a cambio he logrado protección y fuerza para la Argentina? Me agarró dolor de panza. Bueno, en este va a ser peor. A muchos le agarró dolor de panza también cuando escucharon esto y se ilusionaron, ¿no? Porque en el 2002 Eduardo Duhalde prometía cosas. Van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. Qué buena frase para un sobrecito de azúcar de esos claro, de los bares. Sí. De los cafés, o la ¿no? galleta de la fortuna. También, sí, quedaría bueno ahí. 1990, Tato Bores, con su monólogo y su aguda visión de la realidad también, hablaba de la devaluación del peso. Este monólogo aplica a cualquier época. Y como en aquel entonces se compraba con 83 pesos moneda nacional, un dólar austral equivale a 12 millones de dólares. Lo cual parece un chiste si no fuera una joda grande como una casa. Impresionante. Así es nuestro país, una joda grande. Pero bueno, ¿a quién no le gustaría tener un político que pida perdón después de todas estas promesas? No me diga que viene Juan Domingo. Juan Domingo Perdón, el dirigente que quiere la gente. Porque yo sé lo que quiere la gente. ¡Viva perdón! La gente quiere que yo le pida perdón. Un grito de corazón, viva perdón, viva perdón. Juan Domingo Perdón no hace, pero pide disculpas. Impresionante. Podría ser para alguna campaña en el futuro. Él no hace, pero pide disculpas. Nosotros también podemos hacerlo. Y discúlpenos. Esto fue TMT aquí en Radio Cultura. Hasta la semana que viene.